Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar gratuito realizado en conjunto con Perú Green Building Council. Vamos a esperar un minutito que se terminen de conectar los últimos inscritos para poder dar inicio al webinar. Bien, ya somos un poco más de asistentes. Ya se están conectando más, así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por su atención y por la acogida a este webinar gratuito denominado la norma ISO 14001 y el ciclo de vida. Ya, este webinar está organizado por nosotros, por AENOR, en conjunto con Perú Green Building Council. Queremos agradecer a todos por la asistencia, por su participación y por su interés. Ahora le voy a dar pase a Francesca Mayer, representante de Perú Green Building Council, que quiere dar unas palabras de bienvenida también. Francesca. Muchas gracias, Cintia, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado esta mañana. Muy emocionados con la gran acogida que ha tenido este webinar. Bueno, para contarles un poquito, yo soy Francesca, actual coordinadora ejecutiva del Perú Green Building Council, o Perú GBC, como muchos nos conocen. Muchísimas gracias a todos nuestros miembros conectados, a toda nuestra comunidad Green y a todos los que sé que serán parte de nuestra comunidad Green. Nosotros como organización que promovemos la construcción sostenible y sostenibilidad en las operaciones y mantenimiento de las edificaciones, nos parece importantísimo promover sistemas de certificación y sistemas de calidad como la norma ISO. El 14001, como ustedes lo saben y escucharán un poco más ahora de Carolina, es una norma un poco más enfocada al tema ambiental, una norma que se alinea muchísimo a la situación global que estamos viviendo hoy en día de cambio climático, inclusive al momento que estamos pasando ahora con esta emergencia sanitaria, todos los conceptos de salud y bienestar para las personas, cuidado del medio ambiente, es sumamente importante, ¿no? Cuidado del medio ambiente y el concepto de análisis de ciclo de vida, que es un concepto que muchas veces hemos dejado de lado, pero que creíamos que era súper importante poder comentarles esta mañana. En fin, simplemente agradecerles a todos y agradecer también a AENOR por querer hacer este webinar con nosotros, por prestarnos su expertise, que sabemos que van a salir muy emocionados y van a querer inscribirse a todos los futuros eventos que hagamos con AENOR de la ISO 14001, la 50001 y las otras ISOs que estaremos trabajando. Las dejo con Cintia y Carolina, que serán las expertas de esta mañana, y acá estamos para apoyarlos con cualquier consulta o duda que puedan tener. Perfecto, Francesca, muchas gracias. Y como dice Francesca, efectivamente, creo que se fue la imagen. A ver, un minuto. Hola, Cintia. Hola. Sí, se fue la imagen. A ver. Ahora sí creo. Sí, está perfecto, ya la veo. Ya, perfecto. Disculpen que se fue un poco la imagen. Como decía Francesca, agradecer a todos los participantes que están conectados para que todos conozcan un poco más de
del tema, porque eventualmente vamos a lanzar un curso sobre este tema en específico para que puedan conocer más a detalle y más a fondo sobre el ciclo de vida en función a la norma ISO 14001 de gestión ambiental. Ahora voy a presentar a Angélica, a Carolina Galdos. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de San Marcos. Ella tiene más de 12 años de experiencia en implementación, mantenimiento de sistemas de gestión, de los cuales 8 como auditora de tercera parte. Actualmente ella es auditora jefa en cuanto a las normas de gestión de calidad ISO 9001, de medio ambiente 14001, seguridad y salud en el trabajo, de seguridad vial y la norma UNE 13816. También ella es parte del staff de capacitadores que tenemos en los sistemas que acabo de mencionar. Carolina, por favor, si puedes compartir tu presentación para poder compartirlo con los participantes. Correcto. Listo. Buenos días. ¿Se logra ver la pantalla? Ya estamos. Muy bien. Bueno, antes que todo quiero agradecer a Cintia y a Francesca por la introducción a este webinar. Bien, agradecer a Enor y a Perú Green Building por contar conmigo para esta exposición de la norma ISO 14001 y el ciclo de vida. Bien. En este webinar vamos a hacer un repaso de estos dos temas, ¿no? De la ISO 14001, sus puntos relevantes y lo que es el ciclo de vida. Muy bien, pero antes de iniciar el tema como tal, me gustaría poder revisar este mensaje que nos da Jane Goodall. Ella nos dice que no se puede pasar un solo día en nuestro planeta sin ejercer un impacto sobre el medio ambiente. Lo que cada individuo hace marca la diferencia. Adicionalmente, ella nos dice que está en nuestras manos el decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Esto nos lleva a hacer una reflexión respecto a las actividades empresariales, ya sea de cualquier rubro, tamaño, en general. Bien, estas actividades empresariales, cómo pueden afectar a su entorno, qué consecuencias pueden generar en él, ya sean consecuencias positivas o consecuencias negativas. Y con esta reflexión vamos a iniciar nuestro tema. Bien, ¿qué es la ISO 14001? Vamos a hacer un pequeño repaso de su evolución. En el año 96, la Organización Internacional de la Normalización o de la Estandarización, la ISO, publicó la primera edición de esta norma, en la cual nos daba los lineamientos para implementar o para establecer un sistema de gestión ambiental en las organizaciones de cualquier tamaño, cualquier sector, etc. Esta fue reemplazada por la segunda edición en el año 2004. En este año se dieron algunas aclaraciones de la versión anterior o de la edición anterior. No sufrió unos cambios muy sustanciales. Sin embargo, en el 2015 sí se presentaron cambios bastante sustanciales en esta norma. Para empezar, se aplicó la estructura de alto nivel. Pues esta estructura de alto nivel, primero, contribuye a que se pueda alinear a otros sistemas de gestión que cualquier organización ya pueda tener implementados. Bien, esta estructura de alto nivel también incluye los conceptos del pensamiento basado en el riesgo y la comprensión del contexto. Y en esta versión del año 2015 de la ISO 14001, nos introduce este término de la perspectiva del ciclo de vida. Muy bien. Entonces, esta norma internacional ha sido diseñada para especificar los requisitos de un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. Y cuando dice mejorar su desempeño ambiental, es decir, cómo puede contribuir esta organización con el medio ambiente. Bien, ¿cómo puede hacer ese diferencial? ¿No? Ese diferencial que nos mencionaba Jane Goodall, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer para contribuir al medio ambiente, para ser mucho más amigable con el medio ambiente desde la actividad actual que desempeña? También esta norma está prevista para uso por una organización
con el fin de gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. ¿Esto qué nos indica? Que al usar esta norma, la organización puede optimizar los controles actuales que aplica en relación a la parte ambiental, a su gestión ambiental, y también puede optimizar esos puntos donde puede influir, ¿no?, para mantener esta sostenibilidad ambiental. ¿Bien? Entonces, luego de recordar un poco cuál es este enfoque de la ISO 14001, que es la de prevenir la contaminación ambiental, ¿ya?, veamos qué es el ciclo de vida. Empecemos por la definición. Esta definición se encuentra en la norma ISO 14001. ¿Bien? Y nos dice, son esas etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de la materia prima, es decir, desde los insumos que necesito para poder generar o producir algún producto o servicio. Estas materias primas o su generación a partir de recursos naturales nos dice que es hasta qué punto, hasta la disposición final. La nota nos aclara muchísimo cuáles son esas etapas del ciclo de vida. Estas pueden incluir la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte o entrega, el uso, el tratamiento y al finalizar la vida y la disposición final. Muy bien. Entonces, esta es una definición bastante global de lo que es el ciclo de vida. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida puede ser muy amplio, como bien lo dice, de la cuna a la tumba. Bien, pero esto no es tanto lo que nos pide la norma. Simplemente nos dice hay que tener una perspectiva de este ciclo de vida. Ahora lo vamos a ver a detalle cómo es que se interrelaciona este término de ciclo de vida con la norma ISO 14001. Vamos a dar aquí un pequeño ejemplo de este análisis de ciclo de vida de manera global en una fábrica de bebidas a base de cebada, ¿no? En este caso tenemos que como materia prima se tiene la cebada, entre otros insumos, para poder hacer la producción del mismo. Luego de que se produce, este requiere ser empacado para poder ser distribuido. Y para distribuirlo necesitamos los temas de transporte, esta actividad de transporte, para que pueda llegar a los distribuidores, ya sean los mayoristas o los minoristas. Luego tenemos a los consumidores. Bien, yo soy una de ellas. Esta bebida es muy buena, refrescante en algunas ocasiones. Luego de consumirlos, ¿qué pasa? Vamos a generar ciertos desechos, aunque algunos envases pues, pueden ser reciclables, ¿no? Algunos pueden pasar a la parte de desechos, como otros pueden ser reutilizados o reciclados. Muy bien. Y esto nuevamente inicia el ciclo de vida de esta fábrica de bebidas a base de cebada. Muy bien. Entonces, pasando este ejemplo, vamos a ver cómo vamos a interrelacionar la ISO 14001 con el término ciclo de vida. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos que esta norma nos habla? Nos hace hincapié sobre la perspectiva del ciclo de vida. Para empezar, está en el requisito 612 de aspectos ambientales. Y acá nos dice muy claramente que dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios que la organización controla y en lo que puede influir desde una perspectiva de ciclo de vida. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Para empezar, la primera parte nos dice que dentro del alcance definido del sistema de gestión, esto nos dice que ya una organización ha debido determinar cuáles son los límites de este sistema de gestión ambiental, dónde los va a aplicar, cuál es la aplicabilidad de este sistema de gestión, de qué etapa a qué etapa, en qué actividades nos vamos a enfocar para implementar este sistema de gestión ambiental o para aplicarlo. ¿Bien? Entonces, teniendo muy claro el límite, por ejemplo, si regresamos a la lámina anterior de esta bebida en base de cebada, nos podemos enfocar
a solo transporte. ¿Qué pasaría si hay una organización dedicada exclusivamente al servicio de transporte? ¿Cuál va a ser su alcance? Sería simplemente desde que recepciona el producto terminado de la fábrica de bebidas a base de cebada hasta el punto de distribución, ya sea del mayorista o del minorista. Pero su actividad básicamente está establecida solo en el transporte. Entonces, en esta actividad es donde debemos poner el esfuerzo necesario para aplicar la perspectiva del ciclo de vida. Muy bien. ¿Qué más nos dice este requisito? Nos dice en los puntos que podemos controlar. Vimos en la lámina anterior que transporte, puedo controlar toda la actividad de transporte. Para el servicio de transporte puedo controlar toda esa actividad, pero también puedo influir. Podría influir un poco, de repente, en el cliente al cual le voy a transportar las bebidas, y también podría influir un poco en el distribuidor. En el cliente le podría dar ciertos consejos para que utilice menos empaques, siempre y cuando yo le asegure que la carga va a ir muy segura en mi transporte. ¿Bien? Y también podría influir en el usuario final, mejor dicho, en el distribuidor, cuando le digo que puedo hacer el recojo de los envases vacíos para poder llevarlos nuevamente al fabricante. Muy bien. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué puntos puedo controlar y qué puntos podría influir? También la norma nos dice que consideremos cuando determinemos estos aspectos ambientales e impactos ambientales con la perspectiva de ciclo de vida, debo considerar los cambios que se puedan generar en la propia actividad o los cambios en el producto o en el servicio, que pueden incluir también los desarrollos nuevos o planificados. Bien, también debo considerar esas condiciones anormales y de emergencias que se pueden identificar durante nuestra actividad. Más adelante les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo han hecho esta identificación de aspectos ambientales con la perspectiva del ciclo de vida con estas condiciones anormales y de emergencia. ¿Okay? El otro punto de la norma que nos habla sobre la perspectiva del ciclo de vida es el requisito de planificación y control operacional, el 8.1, donde nos dice que en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe, y nos pone estos 4 puntos. Los 2 primeros básicamente son los puntos en los que sí tiene mucho control la organización para definir estos controles operacionales. Y el punto C y D prácticamente son controles donde puede influir. Entonces ahí está el término de hasta dónde puedo controlar y hasta qué punto puedo influir. ¿Sí? Entonces el punto A me dice establecer los controles según corresponda para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio considerando cada etapa del ciclo de vida. Entonces nos está diciendo que si la organización se encarga de diseñar o de desarrollar productos o servicios, debo incluir estas etapas del ciclo de vida, debo considerarlo, qué materiales voy a utilizar, luego del uso qué va a pasar, qué recomendaciones tengo que darle al usuario para el uso adecuado de ese producto o de ese servicio, en fin. Bien, todo eso tiene que estar establecido como control operacional que la propia organización puede definir, establecer y aplicar. El punto D nos menciona que hay que determinar los requisitos ambientales para la compra de productos o servicios según corresponda. Este es otro punto donde también la organización puede controlar, puede decidir qué necesita adquirir, qué puede adquirir, ¿no? En ocasiones tenemos en el mercado variedad de productos o de insumos o de materiales. Algunos son mucho más ecoamigables que otros, ¿bien? Entonces, estos que son mucho más ecoamigables pueden ser un poco más caros, pero sabemos que al final de su vida útil, su manejo o su disposición final puede ser tan ecoamigable que no me genere ningún gasto adicional y lo pueda disponer de una manera segura, bien que no va a afectar al medio ambiente. Sin embargo, hay otros productos que pueden ser mucho más baratos en el mercado, pero a su vez sabemos que su disposición final
puede ser hasta bastante costosa luego del uso del producto, luego de cumplida su ciclo de vida. ¿Bien? Entonces ahí es donde la organización puede hacer ese análisis y decidir qué comprar. El producto que hoy es un poco más caro, pero que sabemos que a la larga no me va a costar tanto, o el producto que hoy es bastante más económico, pero que a la larga el costo puede ser muy alto por su disposición final. Entonces ahí es donde la organización tiene que aplicar controles para hacer esta compra de productos o servicios. Bien. Hasta ahí son dos puntos donde la organización puede controlar, puede decidir, tiene esa capacidad de control. En el punto C nos habla sobre comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos a los contratistas. ¿Qué nos dice aquí? Aquí ya es el ámbito de influencia. ¿Cuánto puedo influenciar en estos proveedores o en estos contratistas que vienen a brindarme un servicio, ¿no?, o vienen a desarrollar una actividad en mis instalaciones? Aquí la organización debe comunicar que tiene un compromiso ambiental y que va a exigir el cumplimiento de estos compromisos a estos proveedores externos. También otra forma de influenciar es cuando nos toque elegir al proveedor, pues que era el punto B, decir si contrato al que ya tiene un sistema de gestión ambiental implementado o al que no tiene, ¿ya? Entonces, el punto D nos habla de considerar las necesidades de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos. ¿Asociados a qué? Asociados con el transporte de eso que hemos desarrollado, que hemos fabricado, ¿no?, o a la entrega, el uso, el tratamiento final de la vida útil y la disposición final de sus productos. Es decir, las organizaciones deberíamos informar sobre qué es lo que se debe hacer cuando cumple su vida útil ese producto que nosotros estamos entregando o ese servicio. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, cuando hemos comprado algún equipo móvil, bien, en la cajita nos aparece un símbolo de reciclaje. Eso quiere decir que la caja como tal se puede reciclar. Pero cuando vemos las instrucciones o hasta revisamos los componentes y la batería se puede salir, en la misma batería nos menciona que no podemos eliminarlo en un tacho común. ¿Por qué? Porque ya es un residuo peligroso. Entonces ahí ya nos están informando. Pero al final va a depender del propio usuario el cómo lo dispone. Por eso es que este punto es hasta el ámbito de influencia. Muy bien, los fabricantes de esos celulares sí nos dijeron, sí nos avisaron cómo debemos atender los residuos que se pueden generar luego de la compra de este equipo celular. Pero depende de nosotros mismos el cómo hacemos la disposición de cada componente que no vamos a usar. ¿Bien? Y acá tenemos la última revisión de la norma en el anexo. Nos aclara muchísimo más este término, ¿no? Cómo aplicar esta perspectiva de ciclo de vida. En el anexo A612 de la norma ISO 14001 nos dice que no significa que se requiera hacer un análisis de ciclo de vida detallado. Recuerden que existen otras normas que nos hablan sobre este término de análisis de ciclo de vida, que es una actividad mucho más compleja, mucho más detallada, mucho más fina en lo que es la identificación de aspectos ambientales. Pero ahí, en ese análisis de ciclo de vida, se aplica desde la cuna a la tumba, por así decirlo, ¿bien? Pero ojo que la norma nos dice de acuerdo a nuestro alcance del sistema de gestión que hemos determinado. Entonces, viene lo que he resaltado aquí, que es suficiente reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas del ciclo de vida que pueden estar bajo el control o influencia de la organización, que esté dentro de este alcance del sistema de gestión ambiental que ya se determinó. ¿Bien? Y como bien lo dice esta parte de la norma, dice que las etapas del ciclo de vida que sean aplicables van a variar dependiendo de la actividad o del producto o del servicio del cual se esté trabajando. Acá hay un ejemplo sobre el ámbito de la actividad. Si una organización se encarga de hacer diseños
diseños de lo que sea. ¿Qué cosas debe contemplar para identificar estos aspectos ambientales? Uno, ¿cuál es la composición que tiene ese diseño? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué insumos se requieren? Entonces, ¿qué voy a consumir para poder fabricar esto? ¿Bien? Adicionalmente, el tema de reciclabilidad. Es decir, si este nuevo producto que estoy creando o voy a desarrollar un producto, voy a optimizar un producto, puede hacerse en base a insumos reciclables, o que luego de fabricado, elaborado este nuevo diseño o el desarrollo que se está ejecutando puede ser reciclable. Se puede obtener residuos que puedan ser reciclables. Entonces, desde ahí, desde el concepto de diseño, ahí está la perspectiva del ciclo de vida, ¿no? Hay que considerar todos esos detalles en lo que es el trabajo de diseño. Ahora, si nos encargamos a la producción, solamente de producción, también tendríamos que ver cuáles son estos elementos que consumo. Bien, cuáles son mis materias primas que debo utilizar para la fabricación, para la producción de esta actividad la cual desarrollo. Bien. Adicionalmente, esta fábrica, esta empresa va a tener ¿qué cosas? Emisiones, va a tener vertidos, va a tener residuos. Todo eso son las salidas, que son los efectos ambientales que se puedan generar por la actividad que desarrolla esa empresa. Ahora, si somos una organización que hace el uso de, ¿no? Porque nos dedicamos a hacer el servicio haciendo uso de otros productos, entonces debemos enfocarnos en eso que estoy usando, cuál es el modo de uso que sea lo más amigablemente posible con el medio ambiente. ¿Qué residuos voy a generar luego de usar esos productos o insumos? ¿Bien? Y por último, cuáles son mis consumos de materias primas y cuál va a ser el fin del uso. Luego de que use, cuál va a ser el tratamiento final. Muy bien. Va a depender, como les menciono, del ámbito de aplicabilidad. Pero en todos los casos siempre debemos estar atentos de qué cosas están ingresando, qué es lo que consumo, qué es lo que se necesita o se requiere para el desarrollo de la actividad, aplicando todos los controles, y cuáles van a ser las salidas que voy a tener. Desde la perspectiva del ciclo de vida, hay que identificar estos aspectos ambientales que estoy consumiendo y estos aspectos ambientales que estoy generando. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo de aplicación del concepto de ciclo de vida en la fábrica de cajas de cartón. En este ejemplo tenemos que considerar que el diseño nos viene de casa matriz. Entonces, esta fábrica, que vamos a decir que en Perú, no tiene mucho control sobre el diseño de esos nuevos modelos, porque ya están viniendo de casa matriz. Pero sí puede tener un poco más de control sobre los suministros de componentes, de piezas que se requiere para esta fabricación de cajas de cartón. Adicionalmente, puede influir en cómo es el uso de las cajas. También puede influir sobre la gestión de la caja al final de su vida útil, pero quizás ellos no pueden trabajar sobre la parte final, la etapa final del uso de la caja. Y también puede controlar un poco la distribución y venta de estas cajas. Y también puede tener cierto ámbito de influencia. Donde también puede controlar bastante es en el transporte de personal, porque ahí es donde la organización puede decidir qué transporte contratar, ¿no? Si contrato de repente buses que sean eléctricos, ¿no? Pues soy mucho más amigable con el medio ambiente que uno que use combustible fósil. Adicionalmente, también puedo decidir sobre la gestión de los residuos, ¿no? Cómo los gestiono, cómo los distribuyo, en qué momento lo dispongo. Y también tengo la influencia sobre mis proveedores de mantenimiento de las instalaciones, los que vienen a hacer las actividades de limpieza en la fabricación de las cajas. Bien, entonces tenemos que considerar cuáles son todas esas actividades, productos y servicios que están asociados a
a esta actividad de fabricación de cajas. Todo esto, si se dan cuenta, se encuentra asociado a la fabricación de las cajas. Y de ahí tendríamos que aplicar lo que nos pide la norma en este ámbito. Bueno, aquí están los ejemplos que les mencionaba de esta fábrica de cartón. Cómo estoy identificando qué aspecto ambiental tiene y qué impacto ambiental tiene. Como les mencioné, en diseño no se aplica porque pues, no tiene capacidad de influencia sobre esa fase. Es un resumen, ojo, no es toda la identificación de los aspectos porque ya nos quedaríamos hasta la tarde conversando. En cuanto a lo que es la producción de las cajas, por ejemplo, nos dice que aspecto ambiental tenemos el consumo de la materia prima, ¿no? Las planchas de cartón, etc. Estas planchas vienen pues, de alguna fábrica de papel y de cartón y aquí que nos genera el agotamiento de recursos naturales. Ese es el impacto. Vamos a generar residuos peligrosos y residuos no peligrosos y estos nos van a llevar a tener una ocupación del suelo en esos rellenos sanitarios, sean especiales o no. Acá hay otros ejemplos más de esas actividades que tiene esta fábrica de cartón, ya sea una actividad de oficina. En actividad de oficina eso es clásico para toda actividad, ¿no? Que hay consumo de energía eléctrica, consumo de papel, y esto nos lleva a los agotamientos de estos recursos naturales. Bien. Aquí están identificando, por ejemplo, el aspecto ambiental de ruido para la actividad de transporte de producto terminado. Eso nos genera un impacto de contaminación acústica. Eso puede afectar también a la fauna de ese entorno natural, de acuerdo o dependiendo de por qué rutas tome. Bien. También aquí se identifica la gestión al final de la vida útil de esas cajas, ¿no? ¿Qué aspecto ambiental va a generar? Va a generar residuos no peligrosos. Y estas cajas pues, van a terminar impactando en la ocupación de suelos. Y en base a las actividades o condiciones de emergencia, ¿qué puede pasar? ¿Podemos tener un incendio en esa fábrica? Sí, un incendio en esas instalaciones. ¿Qué aspectos ambientales habría si ocurre el incendio? Vamos a tener emisiones de gases y partículas a la atmósfera, lo cual nos va a llevar a tener el impacto de la contaminación atmosférica. También vamos a tener los vertidos de extinción del incendio, ¿no? Y esto nos lleva a la contaminación de suelos o afectación a las freáticas. ¿Bien? Esos son los pequeños ejemplos que podemos dar sobre cómo interaccionar la parte del ciclo de vida con lo que es la ISO 14001, las exigencias que tiene esta nueva versión de la ISO 14001 con la perspectiva del ciclo de vida. Adicionalmente, como les mencioné, había el otro requisito de control operacional, donde sí podemos aplicar, sí podemos poner en acción mucho de nuestro compromiso ambiental. Por ejemplo, en lo que son adquisiciones de bienes y servicios, podemos decidir sobre la selección de los materiales o componentes que pueden ser de bajo impacto ambiental. La organización puede decidir eso, tiene ese ámbito de control. También puede tener el control sobre la selección de los proveedores y contratistas en función de su comportamiento ambiental. En el diseño, ¿qué control operacional puedo aplicar? Se puede aplicar el diseño de productos que cuenten con menos impactos hacia el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida. Bien, o sea, tratar de enfocarnos qué pasaría luego de diseñar este producto, cuál va a ser su impacto final. Muy bien. Ahora, en lo que es la fabricación, aquí podemos aplicar diversas técnicas que contribuyan a controlar el nivel de impacto que tenemos con el medio ambiente. Luego tenemos en lo que es la distribución, pues las actuaciones de optimización en la logística, distribución, pues no, en fin, o sea, cada organización va viendo cuáles son los puntos donde realmente puede contribuir al medio ambiente, de acuerdo a el sector en el que se encuentra, el alcance de su sistema de gestión ambiental. Muy bien. En fin. Llevamos a unas conclusiones ya para ir acabando con el tema. Es que para empezar, ¿cuál es el compromiso principal que nos orienta a tener la ISO 14001? Es la de proteger al medio ambiente y también la de prevenir la contaminación ambiental. No,
aplicar todos los esfuerzos que pueda una organización para ser lo más amigable con el medio ambiente. Y por último, la otra conclusión es que hay que asegurarnos que el concepto de la perspectiva del ciclo de vida se va a aplicar solo en base al alcance que se ha determinado, al alcance del sistema de gestión ambiental que se esté determinando. No necesitamos ir muchísimo más allá, no necesitamos aplicar un análisis del ciclo de vida completo a lo que estamos desarrollando, fabricando o brindando el servicio. Básicamente tenemos que ver en qué actividad inicio, en qué actividad termino, qué controles puedo aplicar, cuáles son los aspectos ambientales que realmente yo puedo controlar en mis actividades, bien, y qué ámbito de influencia tengo, básicamente en lo que estoy consumiendo y en las disposiciones finales de lo que puedo estar generando. Bien, para concluir, les dejo esta pequeña reflexión adicional, pues, ¿no? Hay que recordar que lo único que no se puede reciclar es el tiempo perdido. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Creo que vamos a pasar con Cintia para que me indique cuáles son las preguntas que podamos tener, sin antes olvidarme decirle que mucha de esta información que he utilizado en esta presentación la podemos encontrar en la guía para la aplicación de la UNE en ISO 14001-2015 de edición AENOR. Sí, cuéntame. Muchas gracias, Carolina. Sí, vamos a pasar para una etapa de consultas. Ya he estado revisando algunas. Las he publicado para que los demás participantes también las puedan leer. Tenemos una pregunta de Alberto Canales de México. Él nos dice, ¿las contratistas tendrían que ceñir las políticas ambientales cuando hacen un trabajo en mis instalaciones? Las empresas contratistas, lo importante es que debemos asegurarnos que ellos vayan a cumplir con nuestras políticas. Cuando ellos ingresen a nuestras instalaciones, nos tiene que quedar claro que hayan identificado los aspectos ambientales, o por lo menos nosotros hacerlo en conjunto con ellos, para poder gestionar los aspectos ambientales que se puedan ir generando por esa actividad. Porque ahí está nuestro compromiso. El compromiso que la organización aplica desde el momento que dice voy a cumplir con la ISO 14001, es ese, es que me estoy comprometido con proteger al medio ambiente, con prevenir la contaminación ambiental. Y si un tercero ingresa a mis instalaciones donde yo tengo muchos controles operacionales con respecto a la gestión ambiental, pues con mayor razón debo asegurarme que este tercero también cumpla con esos controles operacionales. O ellos lo traen o yo me encargo de establecérselos. Genial. Muchas gracias, Caro. Tenemos una pregunta de Ana. Ella pregunta, en el caso de servicios, ¿cómo se vería el ciclo de vida? Y si podemos tener un ejemplo. Bien, en el caso de servicios podemos decir, ay, nosotros no impactamos nada. Mentira, siempre estamos teniendo algún tema de impacto ambiental. Entonces tenemos que estar seguros cuál es nuestro ámbito de aplicación, qué es lo que dónde vamos a aplicar nuestro sistema de gestión ambiental. Un ejemplo sencillo, el servicio de certificación. Este servicio de certificación, por ejemplo, AENOR, ¿cuáles son los aspectos ambientales que tiene? Uno, ¿qué es lo que consume? ¿Bien? Consumen energía eléctrica, consumen papeles porque imprimen muchos informes, aunque ahora con las auditorías remotas ya hemos suprimido la impresión de informes, ¿bien? Entonces estamos optimizando nuestras actividades en ese aspecto. ¿Qué otros aspectos ambientales tiene esta empresa de certificación? ¿Qué genera? Luego de que pasa un tiempo, estos informes impresos se van a generar en residuos de papel. Estos papeles pueden ser reutilizables por la segunda cara o pueden pasar a un proceso de reciclaje y los disponemos con estas empresas que hacen el tratamiento adecuado de estos papeles, ¿no? Esos son pequeños ejemplos. El detalle cuando se hace la identificación de aspectos ambientales al momento de evaluar
tenemos que utilizar herramientas que nos ayuden a evaluar correctamente cuáles son los impactos ambientales significativos que la propia organización tiene. Por ejemplo, una minera puede aplicar unas herramientas donde nos puede identificar hasta 5 aspectos ambientales significativos, pero esa herramienta que usa la minera es difícil que la pueda utilizar en esta empresa de certificación de AENOR porque la valla es muy alta y es muy probable que en AENOR no se encuentre ningún aspecto ambiental significativo usando esa misma herramienta. Por lo tanto, el compromiso que aplica AENOR es identificar cuáles son sus aspectos ambientales significativos. Entonces, tengo que aplicar otro tipo de herramienta que me ayude a identificar cuáles realmente son los significativos para esta actividad de servicio. Podemos de repente, Carolina, que también nos han preguntado sobre un ejemplo de ciclo de vida en una empresa de construcción. Claro. A ver, por ejemplo, un ciclo de vida en construcción, solamente la actividad de construcción. Para empezar, tiene que ver qué materiales está utilizando, qué está consumiendo para la fabricación del concreto. Estamos utilizando la grava, la arena, ¿de qué yacimiento? ¿De dónde? Tiene que estar, pues, uno autorizado. No puedo estar utilizando, ya me olvidé el término de construcción, las piedras que se utilizan para hacer el concreto, fabricar el concreto, no lo puedo estar usando de cualquier parte de la ribera del río. Tiene que estar autorizado. Muy bien. Luego, ¿qué otro aspecto ambiental tengo desde la perspectiva del ciclo de vida en la construcción? A veces para las actividades de encofrado hacen uso de ciertas maderas. Bien, hacen el uso de estas maderas. Entonces, ¿de dónde estoy consumiendo estas maderas para el encofrado? ¿Cuántas veces las voy a utilizar? Luego de utilizarlas, ¿cuál va a ser su disposición? ¿No? Ahí es donde tenemos que ir aplicando la perspectiva del ciclo de vida, desde lo previo al desarrollo de la actividad y hasta el final, ¿no? Ok. Tenemos una pregunta de Claudia de México. Ella nos dice, hablando de impactos ambientales, ¿cuál es tu recomendación para monitorearlos? ¿Existe alguna metodología y con qué frecuencia realizarlo? Para empezar, va a depender de a qué se dedica la organización para saber cuáles son esos impactos ambientales que los debe tener identificados. Estos se identifican desde el estudio de impacto ambiental o desde el instrumento ambiental que haya aplicado la organización para poder identificar estos puntos, ya sea un IA, un PAMA, un DIA, etc. Son distintos instrumentos ambientales donde hacemos el inventario de los impactos ambientales que tenemos. Ahora, ya identificando los impactos ambientales, sí se tiene que aplicar estos controles para mantener bajo control estos aspectos ambientales que me generan este impacto. ¿Y cuáles son las herramientas adecuadas para su monitoreo? Va a depender mucho del aspecto ambiental del cual estamos hablando. Si son emisiones, pues un control que podemos aplicar, de repente son campanas especiales donde a través de una limpieza de gases, etcétera, ya sale un gas inerte quizás, ¿no? Una emisión inerte. Ahora, si es un efluente, ¿qué control puedo aplicar? Pues depende de la carga que maneje ese efluente. O sea, ahora puedo dar muchos ejemplos, pero va a depender mucho realmente de qué es lo que haya identificado la organización como aspecto ambiental que genera ese impacto. Para los efluentes, por ejemplo, se puede aplicar ciertas pozas de tratamiento de residuos de agua para que luego de aplicado el tratamiento, viendo el control que realmente cumple con los parámetros permisibles, ya pueda ser liberado ese efluente. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a buscar esta pregunta. Tenemos una pregunta de Ivonne de Perú. En las actividades de minería se hace uso de agua reutilizable. Desde esta perspectiva de ciclo de vida, ¿cómo se considera?
Bien, eso prácticamente es un control operacional que está aplicando la minera. ¿Por qué? Porque primero estaba generándose como un residuo, pero para evitar tener este fluente, mejor dicho, para evitar disponer de ese fluente directamente al alcantarillado o a donde corresponda, esta está siendo reutilizada. Por un lado, es parte del control operacional y sigue siendo también el aspecto ambiental positivo, ¿no? Ya queda como algo positivo, porque puedo reutilizar esa agua en vez de liberarla directamente. Y evito estar usando agua limpia, por así decirlo, para el proceso. Perfecto. Tenemos una pregunta de Carlos Pérez de Querétaro. Dice, ¿puede ser un objetivo del sistema hacer una evaluación de ciclo de vida más detallada? Interesante. Un objetivo, el aplicar un análisis de ciclo de vida mucho más detallado. En realidad, bueno, lo aplaudiría muchísimo, ¿no? El hecho de que pongan los esfuerzos en identificar a mayor detalle distintas etapas del ciclo de vida de lo que hacen, ¿no? Es bastante bueno, pero va más allá de lo que nos pide la ISO 14001. ¿No? Si en algún momento me tocaría auditarlos, eso se los colocaría como una fortaleza, claro, pero recuerden que no es una exigencia por parte de la ISO 14001 hacer un análisis de ciclo de vida completo. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Mariela. En las matrices, ¿la evaluación es a los aspectos o a los impactos? ¿Qué factores son los más comunes para esta evaluación? Ella pone probabilidad, severidad, repetición, entre otras. En realidad, tiene que evaluarse hasta cuánto va a impactar, ¿sí? Uno puede ser la probabilidad de que eso ocurra. Otro también puede ser cuánto es lo que va a impactar. ¿Qué cantidad es lo que va a verse afectado en el medio ambiente? Si lo puedes medir por hectáreas, si lo puedes medir por metros cúbicos, si puedes medir si va a afectar a la comunidad, eso también es parte de la medición. En realidad tenemos que medir mucho más allá el nivel de impacto que va a tener, porque ese nivel de impacto es el que me va a decir, ah, no, este aspecto ambiental es significativo y por ende tengo que controlarlo. La evaluación va mucho más dirigida al nivel de impacto que puede tener el aspecto ambiental. Ok. Aquí tenemos una pregunta de Alison. ¿Es necesario que el ciclo de vida esté de manera visible en la matriz IAEI o al momento de ser auditada puedo yo explicar el análisis que realicé? De cierta manera, se ve reflejada en la matriz de identificación de aspectos ambientales. O es lo que por lo menos el auditor siempre va a estar buscando. Siempre va a buscar que se estén contemplando todas las etapas de las actividades que desarrolla la organización y que dentro de esas actividades se estén identificando lo que se consume para el desarrollo de esa actividad y lo que se genera luego de esa actividad. Muy bien. ¿Podemos explicarlo? Sí. La norma no nos exige tener un mapa de estas etapas del ciclo de vida, pero sí sería oportuno que la organización lo tenga bastante claro, que pueda hacer un pequeño diagrama de bloques quizás y pueda ver cuáles son estas etapas donde podría identificar el ciclo de vida dentro del control que tiene la organización. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Alessandro Guilardino de Perú. Él nos dice, pensando en un enfoque de ciclo de vida y en analizar otras fases del ciclo de vida de un sistema, suponiendo que soy una empresa de producción y utilizo una matriz de aspectos e impactos ambientales para identificar los impactos más significativos, ¿cómo podría valorar las fases del ciclo de vida, como extracción de recursos o transporte de materias primas? Es una empresa de producción. Ya, a ver.
si es una empresa de producción, ¿cuáles son las etapas del proceso productivo y hasta qué ámbito de influencia tiene? ¿No? ¿Qué mencionaste sobre transporte? No me quedó claro esa parte. Ya. ¿Cómo podría valorar las fases del ciclo de vida, como extracción de recursos o transporte de materias primas? Para empezar, no tenemos que hacer una valoración de las fases del ciclo de vida, ¿no? Porque en realidad la norma no nos pide valorar estas fases del ciclo de vida. Lo que nos pide es hacer una evaluación del nivel de impacto que tienen estos aspectos ambientales. ¿Bien? Las etapas del ciclo de vida tenemos que aplicarla en esta producción, es básicamente desde lo que está consumiendo, cuáles son los ingresos, qué materias primas, qué insumos se van a aplicar para la producción, ¿no? en esta empresa, ¿bien? Y luego de que se produce o en el interín de la producción, ¿qué estoy generando? ¿Qué residuos genero? ¿Qué emisiones genero? ¿Qué efluentes puedo estar generando? ¿No? Entonces, hasta ahí es la aplicación de las etapas del ciclo de vida que nos exige la ISO 14001. Hay otras normas que nos piden mucho más, ¿no? La 14040, la 14044 nos da mucho más detalle de todo el ciclo de vida de algún producto. Perfecto. Tenemos una pregunta bastante interesante de Lidio Marticorena. Bueno, primero nos felicita por la presentación y él quiere saber cuáles son, bueno, que le comentemos cuáles son las dificultades o errores que hemos observado durante las auditorías que hemos realizado. Bueno, en las auditorías que realizo, en muchas ocasiones veo que se olvidan de ciertos consumos, ¿no? O sea, que muchos identifican lo que generan, y eso está bastante bien. Pero a veces se olvidan también de lo que consumen para ciertas actividades. ¿Se acuerdan que les mencioné el ejemplo de la etapa de construcción? Generalmente no encuentro en las actividades de encofrado que me pongan como aspecto ambiental el consumo de madera, ¿no? Eso no lo encuentro, cuando realmente la organización sí hace uso de estas maderas para el encofrado. Entonces, ese es el detalle que se olvidan. Esa parte de la perspectiva del ciclo de vida es la que no se está aplicando. O sea, ¿qué es lo que utilizo para desarrollar esta actividad? ¿No? Ese es uno de los errores más frecuentes que se puede encontrar. Perfecto. Ok, para ir ya concluyendo, la última pregunta viene desde México, de Janet. Nos dice, ¿todos los aspectos ambientales significativos deben ser objetivos? ¿Qué pasa si no puedo medirlos? Bueno, eso es más una pregunta de la ISO 14001 y bueno, no necesariamente todos mis aspectos ambientales significativos tienen que calzar en un objetivo. No, vamos por partes, como dice Jack, ¿no? Tenemos que ir por partes para ir abarcando en este sistema de gestión. Qué bueno sería el poder establecerme objetivos para todos mis aspectos ambientales significativos. Pero a veces la organización no se encuentra en la capacidad de poder abordar a todos al mismo tiempo. Entonces, empecemos por lo que sea más factible, ¿no? Para ir aplicándolo como un objetivo alcanzable y tratar de tener metas. Sí pueden haber objetivos que sea difícil plantearle una meta, pero no es imposible. Es cuestión de hacer un poco más de análisis de qué podría medir para poder lograr el objetivo que quisiera. Bien, entonces, qué bueno que quieran poner todos los esfuerzos en su organización para abordar todos sus aspectos ambientales significativos, pero pueden hacerlo por etapas, por partes. Bien, como Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carolina. Sé que han quedado muchas consultas ahí en pendiente. Para ello les vamos a dejar nuestros datos de contacto. Dependiendo del país de donde vengan, pueden escribirnos.
Ahí están los contactos comerciales directos tanto de las sedes de AENOR como de Perú Green Building Council, que tenemos 2 correos, uno para información general, de repente para los que quieran participar, ser miembros, y para los que desean capacitaciones. Comentarles que este tema lo vamos a ahondar más adelante en una capacitación que vamos a hacer en conjunto con Perú Green Building Council para poder ahondar más, responder todas las consultas y en función a ello pues poder absolver y llegar a todos, porque estamos evaluando ya que sea de una manera virtual. Así llegamos a todos los que han participado a nivel Latinoamérica y otros países. Nuevamente agradecer a todos su participación. No sé si, Caro, ¿quieres dar unas palabras finales a manera de conclusión? Bueno, agradecer por su atención. Espero que no los haya aburrido con este tema. Y bueno, ya saben a qué correos nos pueden contactar para mayor información, cualquier duda. Bueno, pueden contactarse a través de estos correos y pedir quizás mis datos en algún momento. Bien. Muchas gracias por su tiempo y bueno, si están muy interesados en este tema, inscríbanse en el futuro curso. En el curso que vamos a planificar, genial. Francesca, no sé si quieres dar las últimas palabras. Sí, chicas, gracias. Bueno, buenísimo el webinar, inclusive para mí, como Perú GS, siempre es información nueva, interesante y muy valiosa. Reiterar que cualquier consulta que tengan sobre construcción sostenible en general nos pueden escribir a info, sobre eventos a educación, y recordarles también a todos que este webinar que haremos, que ya será un curso un poco más detallado, la verdad que va a estar muy, muy bueno. Trataremos de tener la mayor cantidad de cupos posibles, pero pónganse las pilas ni bien lo lancemos para que no se queden sin cupo. Sí, atentos a nuestras redes sociales, que por ahí también lo vamos a lanzar en los próximos días para que puedan inscribirse. Listo, muchas gracias a todos los que han participado. Hemos tenido bastante acogida, así que nada, que tengan buena tarde y continuamos para darles más información de los próximos webinars que tendremos. Gracias a todos.